Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equitipol TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos internautas. Digo tardes y noches porque para el doctor Roldán es muy tarde en la noche y para nosotros en el Ecuador es en la tarde. Queridos internautas, un día más en Conexiones, el programa que te conecta con la vida. Tenemos el gusto de entrevistar nuevamente a nuestro querido amigo del programa, el doctor Pedro Roldán, desde Barcelona, España. Él es neurocirujano y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante para nosotros, que es nuestra columna vertebral y su cuidado. Como todos sabemos, la columna vertebral es el eje central de nuestro cuerpo, proporcionando soporte, movilidad y protección a la médula espinal.
Mantenerla sana es clave para evitar dolores, mejorar la postura y garantizar su buen funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, y entonces nosotros vamos en este momento a preguntarle al doctor cómo mantener una espalda fuerte y saludable. Comencemos, doctor Roldán. Buenas noches para usted, buenas tardes para mí. Es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y gracias por tenerme de nuevo en el programa. Es un gusto conectar con ustedes. Gracias. Doctor, queremos saber cómo tener una espalda fuerte y saludable. La columna vertebral es el eje fundamental de nuestro cuerpo, es el que nos tiene siempre erguidos, el que mantiene todo nuestro peso y pues generalmente sufrimos afecciones en la columna por lo que estábamos hablando previamente, la vejez, el peso, la falta de ejercicio, pero en nuestra condición de Parkinson eso se agrava un poco más. Me gustaría que usted empiece hablando sobre los problemas típicos de columna y luego pues nos metemos un poquito en la parte de Parkinson. ¿Cómo hacemos esta introducción? ¿Por qué existen estos problemas especialmente en la parte de Parkinson y qué lo genera, doctor? Muy bien, por supuesto. Como hemos hablado un poquito previamente, Sí. hemos hecho un símil con nuestro cuerpo como si fuera un edificio, ¿verdad? Y un edificio, pues los edificios están constituidos por unos cimientos que conforme pasa el tiempo, pues estos cimientos se van debilitando. Y nuestro edificio es nuestro cuerpo, nuestra columna y nuestros discos intervertebrales. Y es prácticamente similar. Conforme pasa el tiempo, nuestro cuerpo se va desgastando y nuestra columna pues sufre muchísimo. Y eso es lo que se llama la patología degenerativa de columna, ¿de acuerdo? Que es la enfermedad posiblemente más frecuente del ser humano, pues porque como habíamos hablado, habíamos pasado desde la postura de caminar a cuatro patitas, nuestra evolución nos ha llevado a caminar erguidos y al caminar erguidos nuestra columna además ha ido sufriendo más, ¿de acuerdo? Claro. Y conforme nos vamos haciendo mayores, pues nuestra estructura se va debilitando y se va dañando. Entonces es muy frecuente la patología degenerativa de columna, ¿de acuerdo? Conforme nos vamos haciendo más mayores, hay mayor frecuencia de que la población sufra enfermedad en la columna, ¿sí? ¿Y cómo nos enteramos nosotros que empezamos a tener esas patologías, doctor? Desde el Los principio. síntomas más comunes son el dolor, ¿no? Pues gente que se queja de dolor, que empieza a ser leve, dolor sobre todo en la columna lumbar, ¿verdad? Esa sensación de que hay algo ahí que está sobrecargando nuestra Claro. zona lumbar baja, ¿verdad? También los síntomas de dolor cervical, aquellos que ve una persona que está tocando así diciendo, bueno, me molesta esta zona, ¿no? La región cervical, ¿verdad? Porque es las zonas más sensibles al desgaste, la columna cervical y la columna lumbar, ¿sí? Lumbar. Así que Porque los síntomas de alerta pues son posiblemente el dolor, ¿de acuerdo? el dolor, la rigidez, un poco. Sí, el dolor, la rigidez, a veces pues persona puede tener algo de ciática, que eso ya uno puede empezar a pensar que esa patología de la columna empieza a comprimir algún nervio, ¿sí? Ah, o sea, cuando ya uno tiene la ciática, el dolor es insoportable que a veces se queda en una posición que no la puede mejorar y a veces mi esposo, por ejemplo, tiene a veces 3 días con el dolor y tiene que estar recto, acostado porque no le pasa. Generalmente el estrés lo detona. Me gusta mucho recurrir al tema del edificio, Del edificio. porque es que es una comparativa, la verdad es que que forma Muy mucho. precisa. Fíjese, tenemos un edificio que también tiene unas tuberías, ¿no? Y nuestro edificio es nuestra columna y nuestras tuberías pueden ser los nervios que están dentro de esa columna, ¿no? Entonces, aquí hay dos enfermedades, yo siempre lo digo, que del mismo sitio puede venir derivado dos síntomas diferentes. Uno es el dolor en la zona lumbar o en la zona cervical. Cuando la estructura está un poquito gastada, lo que duele es la zona lumbar, ¿de acuerdo? La zona lumbar, la zona cervical. Lo que duele es la columna, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? Que cuando esa columna se desgasta suficiente o hay un disco o hay
artrosis que está, además de desgastada la columna, está comprimiendo algún nervio, nos va a dar unos síntomas en el nervio, en el territorio donde se va a dirigir ese nervio, ¿de acuerdo? Pues unos síntomas como hormigueos, que es la parestesia, incluso debilidad en la pierna. Y un síntoma que es muy llamativo es la ciática, ¿verdad? Ese dolor eléctrico que puede bajar por una u Sí, otra pierna cuando estamos hablando de la columna lumbar que o uno la lo paraliza. o la braquialgia, que es un dolor también eléctrico que puede ir hasta las manitas, con hormigueos, incluso debilidad de la mano, ¿verdad? Cuando lo que se está pinzando en su lugar es un nervio en la columna cervical, ¿sí? Claro. Entonces, siguiendo con el símil del edificio, si mi edificio, la estructura está desgastada, me dolerá la columna, pero si esa estructura desgastada además está comprimiendo alguna tubería del edificio, alguna cañería, ¿sabe? Lo que pasará es que observaremos un problema a distancia. El agua no saldrá a distancia del edificio, porque el nervio, que sería el símil con Está la tubería, bloqueando. está bloqueado, ¿de acuerdo? Entonces, del mismo lugar podemos tener una enfermedad, tanto que lo sienta uno o lo padezca en la zona lumbar o en la zona cervical, que se llama dolor axial, dolor regional, como un dolor irradiado a una extremidad, que sería pues cuando tenemos una compresión de un nervio, ¿sí? Ya. Entonces, el tratamiento de estas Eso iba enfermedades, yo, me adivino, tratamiento doctor. de estas enfermedades es diferente. Si lo que a uno le duele es la columna, lo que hace uno es primero fortalecer el edificio, pues porque creemos que posiblemente uno de los déficits es de fuerza en la estructura de nuestro edificio, en nuestra columna. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra columna? Aligerando su peso, evitándole sobrecargas, haciendo musculación para tener un buen cimiento, para forzar o fortalecer nuestros cimientos. Y el último es que ese ejercicio no sea un ejercicio de impacto, no estemos machacando nuestro edificio con nuestros movimientos o nuestro ejercicio. Muchas veces en nuestra consulta viene algún paciente con algo de peso de más que no ha hecho ejercicio, con lo cual no tiene una tonificación muscular habitual, y entonces en muchas ocasiones lo que hacemos es aconsejar a estos pacientes, ¿verdad?, que hagan ejercicio y que pierdan peso, ¿sí? Entonces, muchas veces estos pacientes dicen, pues voy a empezar a correr. Posiblemente correr no sea mejor, ¿verdad? Tenemos primero que perder peso, primero haciendo una dieta y segundo haciendo un ejercicio que no sea de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, perder peso, fortalecer nuestro edificio y no someterle a impactos, ¿sí? Entonces, ¿qué ejercicio puede ser correcto? Un ejercicio tipo yoga, tipo pilates, un ejercicio que fortalezca el centro de nuestro cuerpo, nuestros pilares sin machacarlo, ¿de acuerdo? Porque le cuento algo particular. A mí no me quedan bien los ejercicios de alto impacto. Claro, ni a Me usted ni a duele, nadie. no, me duele mucho las rodillas, quedaba muy cansada, muy agotada. De hecho, ya el Parkinson consume más la energía, la musculatura cuando no se lo tiene. Y a trabajar con ejercicios, forzando mi cuerpo, ya era mucho para mí. Entonces decidí entrar a otra terapia, que es una terapia física, pero que nosotros llevamos nuestras extremidades y nuestro ejercicio con el peso que tenemos en nuestro cuerpo. El peso que levantamos es el peso del brazo. No hacemos alto impacto, sino que lo llevamos con nuestro propio peso. Y son ejercicios pues, que modulan la postura, que te permiten trabajar con el equilibrio, cosas así. Eso sería solamente recomendable para nosotros con la condición de Parkinson, o se lo recomendaría para otras patologías. Yo a todo el mundo que trato en la consulta, a todo el mundo, o bueno, incluso a mis amigos, lo que les recomiendo es que eviten hacer ejercicios de impacto, que Ya, pues, uno quiere disfrutar, ¿no? A mí me gusta jugar al tenis, ¿no? Yo juego mucho al claro. tenis, salgo en bici, bueno, hago ejercicios de impacto, pero selecciono correctamente los ejercicios que quiero hacer, sabiendo que si yo hago más de un tipo de ejercicio con más impacto, pues seguramente esto repercutirá pues o en mis rodillas o en mi cadera
o en mi columna, ¿de acuerdo? Entonces La cosa es el disfrutar, ejercicio no que yo, sufrir. claro, a ver, uno tiene que disfrutar y tiene que disfrutar de la vida. Si yo no puedo hacer un ejercicio que me gusta, como jugar a tenis, pues para mí es un sufrimiento. Pero tengo que elegir, también es cierto. Si tengo que elegir entre 5 tipos de ejercicio que supongan un impacto, pues elegiré uno, no los 5. Intentaré que el resto de ejercicios sea una dieta equilibrada que le digo a los pacientes y a mis amigos de ejercicios, que contenga pues ejercicios físicos sin impacto, como puede ser musculación en gimnasio, clases de yoga, y si además me gusta el tenis, pues una vez a la semana, una vez cada 3 días, haré un poquito de tenis, un poquito de básquet o un poquito de algún ejercicio que suponga un impacto adicional, pero que el ejercicio principal, el que yo haga para tonificar, sea un ejercicio de impacto diario, no es lo recomendable, ¿sí? Claro, algo que le agrade a uno, que quede bien, que quede Claro. satisfecho, que quede, Mm, no quede molido, cansado y el sí, remedio sea peor que la enfermedad. claro. Doctor, ya me dio el dolor, yo ya estoy con usted en su consulta, usted ya me diagnosticó alguna cuestión en mi columna y me dice que me tengo que operar. ¿Qué tipos de intervenciones existen ahora? Eh, ¿Cuánto tiene que ver la inteligencia artificial, si existe, si se la está aplicando o no? Si existen modificaciones en las técnicas más utilizadas. Cuéntenos qué novedades existen ahora para las hernias, por ejemplo. Entonces, siguiendo con el tratamiento de la columna lumbar, por ejemplo, que también es muy extensible también a la columna cervical, ¿sí? Ujú. Pero estábamos hablando de que uno hace ejercicio, pero imagínese que el ejercicio para este dolor lumbar no ha sido No suficiente. funciona. Oiga, yo he Exacto. perdido peso, he tomado medicinas, he perdido peso, he cambiado esos hábitos que me estropeaban la columna, pero a pesar de que he hecho todo lo que debía hacer y me habían recomendado, a mí me sigue doliendo mucho, ¿sí? Entonces, eso es que nuestro edificio posiblemente no nos sostiene de forma correcta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí hay que valorar posiblemente unas terapias un poquito más agresivas, ¿de acuerdo? En este caso tenemos que diferenciar lo que habíamos hablado antes. No es lo mismo tratar la columna porque el edificio duele que tratar los nervios porque están comprimidos, ¿de acuerdo? Entonces, las enfermedades son un poquito diferentes aunque vienen del mismo lugar. Si a mí el diagnóstico que me han dado es que yo tengo una patología degenerativa de columna o una patología no degenerativa, pero tengo una hernia discal lumbar, por ejemplo, que me está comprimiendo un nervio, lo que tendré que hacer primeramente es descomprimir ese nervio, ¿de Comprende. acuerdo? Y eso se llama, cuando se trata de una hernia discal, sea lumbar o sea cervical, se llama microdiscectomía. Bueno, discectomía. Micro Ajá. es porque lo hacemos con un microscopio, si no sería Ujú. discectomía simplemente, ¿de acuerdo? Ujú. Microdiscectomía. Y es posiblemente la, la cirugía de la columna lumbar, de columna que mayor evidencia científica tenga su utilidad, ¿de acuerdo? Es decir, Ujú. yo tengo una cosa, una enfermedad que me está comprimiendo un nervio, lo que tengo que quitar es esa masa que está comprimiendo el nervio para que el nervio esté libre, ¿de acuerdo? Ese es el fundamento de la discectomía. Y es mínima la Y es, introducción. y es microquirúrgica, pues entonces lo que hacemos es con una incisión pues por debajo de 1 centímetro o 1,5 centímetros en la zona lumbar o a través de un abordaje cervical anterior en la zona cervical, pues abordamos ese disco, llegamos a esa columna, vaciamos el contenido del disco o vaciamos simplemente ese fragmento que se ha salido y está comprimiendo el nervio, ¿de acuerdo? Para liberar el nervio. Eso es una microdiscectomía. Es tradicionalmente la cirugía pues más útil posiblemente que tenemos en la columna, ¿sí? Liberar un nervio para que ya no esté pinzado. Prácticamente de inmediato, esa sensibilidad alterada en la pierna, esa ciática, ese dolor que recorre la pierna, prácticamente al despertarse de la anestesia ha desaparecido, ¿sí? Y el resultado es el mismo que una cirugía abierta o es Es mucho mejor. Digamos que esto es una cirugía abierta microquirúrgica, ¿de acuerdo? Es que prácticamente, como mínimo, en mi ambiente donde yo trabajo, no existe cirugía abierta neuroquirúrgica de la Claro. columna. Es decir,
las técnicas mínimamente invasivas, por llamarlo de una manera, han sustituido, pues porque tenemos herramientas, ¿no? El microscopio quirúrgico tiene más de 30 años 40 años de antigüedad. Entonces, sinceramente, hacer una Ya cirugía no hay. Claro. sin microscopio quirúrgico, bueno, yo puedo entender que habrá algún sitio donde no se haga con microscopio quirúrgico y haya que abrir más. Si es que el gran avance que nos dio el microscopio fue poder iluminar zonas muy pequeñitas que antes no llegaba la luz. Entonces, ¿qué había Claro. que hacer? Había que abrir mucho más para que la luz llegase y poder ver lo que hay en la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, con un microscopio lo que nos facilita es, a través de un abordaje muy pequeñito, para que no esté nuestra cabeza en medio de la luz, ¿verdad? Poder ver magnificado lo que está sucediendo en la profundidad. Llamémoslo microquirúrgico o podemos también hacerlo mediante unas lentes, unas lupas de aumento que tengan luz también, ¿sí? Pero en líneas generales es magnificar lo que está sucediendo en la profundidad y darle iluminación para que podamos ver, ¿sí? Y estas intervenciones, ¿qué porcentaje tienen de seguridad, doctor? Mm, Hombre, como todo es la experiencia, pero digamos que para un neurocirujano, en mi caso, es, Lo hace a pos- diario. es posiblemente es posiblemente el inicio de muchas otras cirugías mucho más complejas, ¿no? Por decirlo de una Claro. manera. Digamos que esto es lo primero. Luego, pues uno puede operar un tumor en la columna, que haya que abrir, ¿Cómo? hay que hacer diferentes cosas, ¿no? Y esto, digamos que para una persona que opera columna con cierta frecuencia, Sí. pues es el pan nuestro de cada día, Es ¿verdad? como sacar un apéndice, sacar una Entiendo que muela. sí, no he sacado muchos apéndices, pero también tendrá su dificultad para el Nobel. Pero Claro, el que suele hacerlo con frecuencia ya no lo hace abierto. ¿Cómo lo hace? Pues pone una cámara, ¿no? Pues así es. busca las formas de hacer esto de una manera más novedosa, ¿verdad? Que es a donde vamos a saltar ahora. Es decir, con el paso del tiempo que ha pasado, hemos pasado de una cirugía microquirúrgica a quizás hay gente, ¿no? que opta por hacer un abordaje endoscópico. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos pretendiendo hacer? Incisiones todavía más pequeñas, que el paciente prácticamente ambulatorizar los procesos hospitalarios. Si yo tengo un paciente que con técnica abierta tiene que estar 3 días por el dolor postoperatorio, con técnica microquirúrgica tiene que estar un día por el dolor postoperatorio, vamos a intentar que ese paciente esté 3 horas en el hospital, abaratando los costes, aminorando el dolor postoperatorio y favoreciendo la recuperación postoperatoria mucho más rápidamente, ¿verdad? Es una ganancia en Claro, todos por los todos los terrenos, ¿no? lados. El terreno empresarial, el terreno médico y el terreno laboral para el paciente y psicológico y social para el paciente, porque se puede Así es. reincorporar todavía más rápido, ¿de acuerdo? Así es. Podríamos discutir si realmente la ventaja de hacer este procedimiento de forma endoscópica va a superar mucho la ventaja de hacerlo de una manera muy microquirúrgica. Pero al final, simplemente a modo médico o a modo orientativo, realmente lo que estamos intentando hacer es que estos procesos sean más rápidos, igual de eficaces y Ujú. pues más cómodos para el paciente, ¿de acuerdo? Claro, doctor, ya nos pasamos de un paciente, terminamos, lo operamos, es un Ujú, paciente con que se ha solucionado su problema, pero ¿qué pasa con los pacientes con algún tipo de condición? En nuestro caso, el Parkinson. ujú, ¿Cuáles son las frecuentes dolencias que tiene un paciente con Parkinson? ¿Cómo ujú, empezamos a tener problemas de columna? ¿Por dónde nos empezamos a dar cuenta que empezamos a tener problemas de columna? Entiendo ujú, yo que el Parkinson hace que le salga una jorobita, una pequeña protuberancia en la espalda a medida que va avanzando. Eso puede ser causante también de una morbilidad en la columna. Entiendo pues que nuestro caminar no es igual que el resto. Nosotros nos tropezamos, nos caemos mucho, no caminamos secuencialmente en un pie y otro pie, sino que a veces arrastramos los pies. Pero eso ocasiona ya frecuentes morbilidades en la columna, causa defectos. Háblenos sobre eso un poquito. vale.
Entonces, como usted conoce, la gente con enfermedades de trastorno del movimiento, no tiene por qué ser el Parkinson, sino hay otras Claro, que al final lo que hace es forzar ciertas posturas en el organismo, ¿no? así Y es. esa postura que hemos forzado, pues sobrecarga una estructura de nuestro edificio. Volvemos al símil, ¿no? En pacientes con Parkinson es muy frecuente una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es una postura que se llama camptocornia, ¿verdad? Lo habrá usted Ujú. oído hablar, que es esa flexión del tronco hacia Sí, adelante, hacia conforme adelante. la enfermedad va evolucionando. Sí, quizás no sean los primeros síntomas, pero sí en pacientes que posiblemente no estén del todo tratados, van cayendo hacia adelante, van cayendo hacia adelante, van cayendo hacia adelante, y esta postura en flexión del tronco lo que genera es una sobrecarga en nuestra estructura, en nuestras vértebras, como hemos dicho antes, como aquel que quizás trabaja en una obra y trabaja en una postura durante muchas horas cargando un peso, pues se estropeará más esa región, ¿verdad? Claro. Es un símil similar. Entonces, en estos pacientes es muy frecuente el dolor lumbar, por ejemplo, pues porque hemos sufrido una sobrecarga a lo largo de nuestra vida de esa zona, ¿de acuerdo? Y no es infrecuente que muchos de pacientes con Parkinson, por ejemplo, también hayan venido antes a ser operados por un problema de columna. ¿De acuerdo? Es muy frecuente que tengamos Sí. pacientes a los que su estructura no les sujetaba y entonces hemos tenido que ponerle unos tornillos, que es artrodesis, fusión de una articulación mediante tornillos para sujetar una columna o un edificio que está deficitariamente sujeto. Los Claro, pilares necesitamos. de nuestro edificio no nos sujetan lo suficiente y como con nuestra propia masa muscular no hemos conseguido enderezar ese edificio, lo que estamos haciendo es fortalecerlo con una ayuda externa. ¿Y qué es esta ayuda externa? Son los tornillos. Tornillos y barritas que aguantan cada una de las vértebras que están Allá. estropeadas y entonces evitan que ese edificio caiga y venza. Evitan Y, que ese edificio ajá. sufra una fuerza de compresión. Y ¿Sí? se corrige la postura, se corrige la Se puede jorobada. corregir la postura porque el edificio ya no cae. ¿Sí? A veces Ujú. la camptocornia de la que hablamos puede ser corregida con la medicación, con ejercicio, pero también necesitamos ayudarle porque hay un momento en el que el edificio ya no se va a corregir por mucha medicación y ejercicio que le demos porque ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Sí? Ya, Ese edificio ya está tan desgastado que por mucho que le hagamos ya no lo vamos a poder recuperar. ¿Sí? Y entonces en ya. ese momento, claro, a nadie le gusta que le operen. Pero si tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, ese es el momento en el que tenemos que elegir, pues, hacer este tipo de intervención para poder reestructurar nuestro edificio y que nos aguante mejor durante el tiempo que tengamos. ¿Sí? Y yo creo que para evitar esa enfermedad y para evitar la intervención, el ejercicio es lo principal. Volvemos a lo mismo, hay que estar Bueno, ligero, hay que estar ligero, hay que evitar sobrecargarlo y hay que fortalecer nuestro edificio sin hacerle daño, sin impactos. Volvemos a lo mismo. Por eso siempre he dicho que los pilares, peso, pesos, músculos e impactos tienen que estar presentes no solo en enfermos con patologías degenerativas, sino cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que sea una persona completamente sana por lo demás, pues también puede seguir estos pilares para cuidar su edificio. ¿Sí? claro. Doctor, y ¿qué nos indica? ¿Existe algún dolor en especial para nosotros que nos indique que estamos trabajando mal con nuestra columna en nuestra condición de Parkinson? ¿O, Ujú. o es lo mismo, el Mm, mismo caso Es de el una mismo compresión? caso. Es Ya, decir, uno no tiene que forzar más allá de lo que su cuerpo pueda soportar, eso es evidente. Pero es una carrera, siempre digo, de larga distancia. No es una carrera. Uno no puede pretender no haber hecho ejercicio en su vida, estar con un tipo de sobrepeso, aunque sea ligero, no haber hecho ejercicio en su vida y de repente, de la noche a la mañana, querer estar perfecto de dolores, ¿no? Empieza a claro, es dolerme, verdad. soy consciente de que tengo un problema y empiezo a ponerle remedios. La solución fácil muchas veces es que alguien te diga, pues opéreme y quíteme esto. No, Así es. porque no queremos, lo que hay que hacer es cambiar el hábito, es generar unos hábitos de vida saludables para la columna, ¿de acuerdo? Y Claro. entonces
No podemos a veces operar de forma inmediata, a veces hay que aconsejar a la gente pues cambiar unos hábitos, comenzar a hacer ejercicios, tener algo de masa muscular para que luego con nuestra ayuda su columna le pueda soportar mejor su problema, ¿no? Pueda curarse mejor. Y ¿Sí? doctor, el hábito, el ejercicio, la alimentación juegan un papel muy importante en la recuperación también, si ya lo operaron. Claro, por supuesto, muchas veces lo que pedimos es que alguien empiece haciendo esos hábitos primeros para que luego la recuperación sea mucho más rápida. Evidentemente no hablamos de gente con un dolor que sea insoportable y que por lo tanto no pueda hacer ningún tipo de cambio de hábitos porque lo que se necesita es pues, quitar una hernia de forma urgente. No, hay que liberar un problema que sea muy agudo y muy doloroso porque si no, no podemos cambiar los hábitos. Claro. No me Ok. estoy refiriendo a esta gente, sino a la gente en la que el dolor es inicial o es un dolor moderado que posiblemente requieran una intervención, pero antes vamos a poner a punto nuestro cuerpo para poder someterse a una intervención, que por otro lado tampoco tiene que ser muy molesta. Son procedimientos, como hemos dicho, que prácticamente ya son casi ambulatorios, ¿sí? Ya. Mínimamente invasivos, se ponen tornillos en la columna mediante técnicas de neuronavegación, mediante abordajes mínimamente invasivos, una simple incisiones muy pequeñas por donde entran esos tornillos, utilizamos robots para ser más precisos, es decir, la tecnología ha permitido, por lo menos donde tenemos tecnología, ha permitido que nuestras operaciones sean mucho más precisas, mucho más seguras, por lo tanto, haciendo que el paciente se recupere mucho más rápido y mucho mejor. ¿Sí? A eso iba, doctor, me robó la respuesta de la pregunta. Tendencias y futuro de la neurocirugía espinal. Tendencias y futuro. Es que ya estamos, es que es el Ya. presente. Es muy interesante porque si bien ¿Hay es algo cierto que se esté que cocinando por allí para el futuro? Si bien es cierto que, como hemos dicho, el tratamiento de las enfermedades de la columna, pues es antiguo, no estamos Claro. haciendo nada muy nuevo. Lo que estamos haciendo es tecnológicamente hacerlo mucho más fácil para el paciente, mucho más seguro para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en la medicina, de la misma manera que el otro día hablábamos de la enfermedad de Parkinson, cómo implantar electrodos de una manera pues, más segura para el paciente, con un paciente dormido, pues ahora, mediante las técnicas de imagen intraoperatoria y mediante los robots intraoperatorios, lo que podemos hacer es mucho más precisos, mucho más seguros y mediante abordajes mucho más pequeñitos, poder implantar pues, material dentro del organismo de un ser y mediante la imagen intraoperatoria poder verificar que ese material está correctamente implantado antes de que el paciente se despierte y por lo tanto sabiendo con una seguridad tremenda que el paciente después de operarse no va a tener que regresar a quirófano porque todo el material que hemos implantado está correctamente emplazado. ¿De acuerdo? Exactamente. Como había dicho usted antes, gracias a la inteligencia artificial también tenemos instrumentos, programas informáticos que nos pueden decir cómo poner esos tornillos y con qué forma, qué profundidad, qué longitud y con qué angulación para recuperar la forma de nuestra columna de la manera más fisiológica, fisionómica, naturalmente posible que podamos. ¿Sí? Ya, o Es sea, decir, ya la misma máquina nos va a decir, mire, aquí lo que tiene que las hacer es poner coordenadas exactas. tornillos con esta longitud y con esta formita y crear una barra con esta forma para que el paciente tenga la columna lo más natural posible. ¿Sí? Prácticamente ya no hay ni que pensar, podría uno decir, ¿verdad? Lo Mm. que la experiencia antes daba al cirujano con muchos años de experiencia, ahora pues tenemos la experiencia de mucha gente, muchos cerebros que nos pueden decir, bueno, al final alguien tiene que ejecutar y saber lo que se tiene que Mm. hacer. Pero es verdad que esto ha ayudado mucho, ¿no? En los sitios donde uno dispone de esta tecnología, ha ayudado mucho a, a que el resultado final, que es la recuperación, el dolor postoperatorio, la reincorporación del paciente a las actividades de su vida diaria, Qué la más. no dejar el trabajo, no abandonar, no tener que pedir más tiempo libre en el trabajo, pues porque uno tiene que estar curándose. La recuperación ahora es prácticamente estancias hospitalarias muy reducidas, recuperaciones muy rápidas, ¿sí? Doctor,
se puede, hay la posibilidad, existe, es real el hecho de que usted tiene al paciente en un lugar y usted desde otro lugar pueda estar operando o no. Em, podría ser, podría ser. Es decir, por ejemplo, el hospital ¿Ya donde existe eso? en el Hospital Clínico de Barcelona hay un quirófano pionero, que es un quirófano 5G que se llama, ¿no? Que tiene una conectividad inusual, digamos. Es muy interesante esta pregunta porque la realidad está que uno no puede operar a distancia por un motivo fundamental, porque no es seguro. Imagínese que le estamos operando el cerebro con una máquina, algo muy sencillo, poner un endoscopio, pero cuando a mí me llega la imagen, tiene un delay de un segundo, un retraso muy ligero. Ah, Entre el retraso que a mí me llega y el retraso con el cual yo le doy al botón y le llega a la máquina que está al otro lado del mundo, por ejemplo, la máquina ya ha hecho el daño en el organismo, ¿de acuerdo? La tecnología hasta la fecha no hacía posible que ese delay fuera menor, ¿no? Teníamos el ADSL, luego, digamos, la fibra óptica, pero siempre había un cierto retraso, ¿de acuerdo? Gracias a la tecnología 5G, el retraso en el envío de imagen o en el envío de la información para accionar o desaccionar los instrumentos robotizados que podamos utilizar a distancia es el mismo prácticamente que estar dentro del quirófano, ¿sí? Entonces, ahora mismo se podría hacer cirugías a distancia y realmente se hacen cirugías a distancia, quizás no neuroquirúrgicas, pero usted conocerá el famoso Da Vinci, que conoce todo el mundo, ¿verdad? Ese sí, robot que sirve claro. para urología y para cirugía, que realmente el cirujano, el operador, está en una consola dentro de quirófano o fuera de quirófano y es el robot con unos brazos como un pulpo que está operando el abdomen del paciente con cámaras y otros cachivaches, ¿no? Que se menean ahí en el abdomen de un paciente, ¿sí? Pero es que esa misma consola que está siendo operada por el cirujano puede estar en Nueva York, en Filipinas, bueno, no sé, donde sea que haya una buena conectividad, ¿sí? Y estás viendo y manejando lo mismo que está manejando el cirujano principal o en este caso el asistente en Barcelona, ¿sí? Mira usted. De tal manera que yo puedo pedir asistencia a un compañero en Nueva York, en Texas, en Ecuador, sea donde sea, puedo pedir asistencia a una persona que sepa hacer una cosa de una manera muy particular porque podríamos ser dos personas utilizando la consola en Claro. diferentes sitios, pero operando en el mismo sitio o que el robot esté operando en un sitio, ¿sí? Porque el Y que da la orden es el que está de un lado. bueno, el que da la orden puede ser el del otro lado también, no hay Ok. ningún problema, porque la velocidad en la que se transmite esas órdenes y en las que uno las recibe es tan rápida que es lo mismo que estar dentro de quirófano. ¿Sí? Mientras haya alguien responsable dentro de quirófano, vigilando que los movimientos se llevan a cabo de una manera segura, y esa tecnología está certificada por los estamentos de seguridad de cada país o de cada continente, digamos, pues esa tecnología se podrá emplear si se ha demostrado segura, ¿sí? Y eso ya está ¿Y ya se sucediendo. está dando? Eso ya está sucediendo, por supuesto, Ah, claro, qué bueno. eso ya está sucediendo. En neurocirugía no es necesario esto, porque en neurocirugía realmente no tenemos, no podemos emplear este tipo de robots. No, ya. Nosotros Con no tanta tenemos esta, claro, no tenemos esta tecnología para la neurocirugía. Tenemos tan robots precisa. quirúrgicos que nos ayudan a implantar electrodos de una manera precisa, pero en nuestro caso, toda la cirugía ya se planifica con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, el robot solo te ayuda a ser más preciso, pero, pero digamos que el ingenio lo tiene que implementar Todavía el antes para robot, luego claro, llevarlo de una manera correcta a quirófano, que lo que claro. uno ha planificado previamente se ejecute a la perfección el día de quirófano, ¿sí? Con lo cual, la Toda- intervención en neurocirugía, sea implantar electrodos, sea poner tornillos en la columna, se trata de hacer una correcta planificación preoperatoria. ¿Sí? O sea, el robot todavía no, no suple al médico.
El robot, no suplirá al médico todavía ni en mucho tiempo. El robot todavía no es lo suficientemente inteligente como para tomar decisiones por sí solo, ¿sí? Las decisiones las tomaremos nosotros. Puede ayudar con nuestros pulsos, puede ayudar a ser más precisos en un sitio, pero siempre saber dónde vamos a tener que poner, si una cosa sangra, si no sangra, hacer un correcto diagnóstico. Poder cambiar de opinión durante los acontecimientos que puedan pasar, todavía no somos tan No, inteligentes, claro, ¿no? todavía no nos asustemos con la inteligencia artificial, entonces. Yo creo que tendremos trabajo para tiempo. Sí, bastante. Doctor, nos vamos ya con la segunda y última parte del programa, que es nuestra frase. Como usted sabe, pues nuestro programa siempre lo cerramos con una frase que engloba todo lo que hemos conversado y lo que queremos dar como mensaje. Yo me encontré por ahí una frasecita que dice, el equilibrio no se encuentra, se crea. Esto nos puede dar muchas aristas, o sea, no solamente con nuestra columna, porque nosotros tenemos que crear nuestro equilibrio cuidando nuestra columna, manteniéndola como usted dice, con ese cimiento, y pues si ya no se puede mantener, pues corrigiéndolo, ¿no? Pero en la vida diaria, doctor, ¿cómo aplicaría usted esta frase? El equilibrio no se encuentra, se crea. Yo diría que la salud no viene sola, hay que trabajarla. Y esto es algo parecido, ¿no? No solo uno tiene que esperar a estar sano, sino que tiene que buscar la salud, ¿sí? Y hay que trabajar activamente en salud, ¿sí? Mi doctor dice, nosotros somos solo el 50%, el otro 50% lo hace el paciente. Claro, Y de hecho, la actitud es lo que cuenta, ¿no? es muy importante, sí. Es muy importante. Doctor, ejercicios de poco impacto, comer bien, mantenerse activo y Ujú, pues hacerle caso a los dolores. Esas son las recomendaciones que yo he aprendido y que me llevo. ujú. ¿Alguna recomendación adicional, doctor? Buscar ayuda si alguien lo necesita. Eso es así, no hay que dejarse estar muy enfermo Para... para pedir asesoramiento profesional. Ya, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente su colaboración y su esfuerzo, porque yo sé que allá es otro horario, acá es otro horario y pues ustedes tienen mucho trabajo y me da una pena enorme, pero igual lo queríamos tener en el programa. Sí, yo también. Es un orgullo, de verdad, una conversación muy gratificante y espero haberles ayudado. Y ya saben que cualquier cosa que necesite, estamos en contacto. Ya tienen Muchísimas gracias. Sí, tienen de mi... hecho lo seguiré molestando, doctor, así que Muy me bien, tendrá que aguantar por mucho tiempo. pues nada. Gracias al Doctor. pueblo de Ecuador también por escucharnos. Sí, no, y nosotros agradecemos muchísimo esos consejos que nos dan desde la madre patria, España. Muy bien. Doctor, muchas gracias por sus consejos, gracias por su entrevista, gracias por su tiempo. Queridos internautas, muchas gracias por su presencia, por su acompañamiento esta noche y nos vemos en un nuevo programa el próximo martes a las 7 de la noche por Conexiones S y People TV. Gracias, doctor. Adiós, gracias a Hasta ustedes. otra ocasión. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias.
En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equitipol TV. No te lo pierdas. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Guchis te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guchis.es, donde cada detalle cuenta. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje.